Imagina confiar en un producto que se ha usado en bebés durante generaciones solo para descubrir que podría contener un veneno mortal. Esta es la impactante historia del gran escándalo del talco para bebés de Johnson & Johnson, una historia de avaricia, maniobras corporativas y consecuencias devastadoras para familias como la tuya. Durante años, mientras usabas ese producto cotidiano, algo peligroso se escondía en ese polvo blanco. Este polvo estaba hecho de talco, un mineral blando extraído en varios lugares de la Tierra, y podría haberse mezclado con amianto en el proceso de extracción. El amianto es un carcinógeno conocido, lo que significa algo que causa cáncer de alguna forma. Millones de personas lo usaron. Ahora miles están luchando contra terribles cánceres que tardan años en aparecer. ¿Qué conecta una fría habitación de hospital, la preocupación silenciosa de la familia, con una madre dando talco a su bebé? Una gran empresa, Johnson & Johnson. Durante generaciones, el talco para bebés de Johnson & Johnson fue un elemento básico en millones de hogares. Johnson & Johnson. El nombre evoca imágenes de vendas limpias, un champú que no irrita los ojos y ese icónico talco para bebés. Fundada en 1886, esta multinacional estadounidense creció desde sus humildes comienzos hasta convertirse en una corporación enorme, un pilar fundamental de los hogares de todo el mundo. ¿Hasta qué punto se ha convertido en una corporación enorme? Su valor de mercado ha oscilado recientemente entre los 350.000 y los 400.000 millones de dólares. En los últimos años, sus ventas anuales alcanzaron los 80.000 millones de dólares. Para muchos, Johnson & Johnson era sinónimo de confianza, una empresa cuyos productos eran básicos en su vida diaria. Pero hay una historia mucho más oscura tras la marca. Un largo rastro de décadas de demandas y acusaciones de que traicionó la confianza del público. En el centro de este escándalo se encuentra su antaño querido talco para bebés, un producto hecho de talco, un mineral blando apreciado por sus propiedades de absorción de la humedad, pero un creciente conjunto de pruebas en numerosas batallas legales apunta a que este talco podría haber estado contaminado con una sustancia mortal, el amianto. El amianto y el carcinógeno normotérmico son materiales cuyas fibras microscópicas pueden causar enfermedades devastadoras como el mesoteloma, un cáncer poco común y agresivo en una fina capa de tejido que recubre muchos órganos internos que desarrolla cambios en el ADN de los órganos. Los datos del Mesothelioma Center, una organización sin ánimo de lucro, muestran que, de media, los pacientes viven entre 12 y 21 meses tras el diagnóstico y que aproximadamente el 14% sobrevive 5 años o más. Su relación con el cáncer de ovario también ha sido un punto central en el drama legal que se está desarrollando. La Clínica Mayo, un respetado organismo médico, explica que la exposición al amianto puede tardar entre 10 y 40 años en mostrar síntomas, lo que significa que las familias solo ahora están descubriendo el daño causado hace mucho tiempo. La historia del talco para bebés de Johnson & Johnson está profundamente entrelazada con el arroz de la empresa. Presentado al mundo en 1894, rápidamente se convirtió en un producto emblemático, un símbolo del cuidado del bebé y la higiene femenina. Su suave textura en polvo se comercializó como una solución suave para prevenir la dermatitis del pañal y proporcionar frescura durante todo el día. Pero este producto aparentemente inocuo es presuntamente el origen de una crisis de salud que dura décadas. Aunque el talco en su forma pura se suele considerar seguro, el problema radica en su extracción. Los depósitos superiores suelen encontrarse muy cerca del amianto, un mineral natural cuyas finas fibras en forma de aguja son increíblemente peligrosas si se inhalan o ingieren si no se toman las precauciones adecuadas durante la extracción y el procesamiento. La contaminación cruzada puede producirse fácilmente y, según los documentos legales y los datos del Mesothelioma Center, eso parece ser exactamente lo que ocurrió con el talco de Johnson & Johnson. La investigación de Reyer en 2018 encontró registros de talco contaminado de Johnson & Johnson que se remontan a la década de 1950. Estos registros mostraban que los laboratorios de consultoría química contratados por la propia Johnson & Johnson informaron de que habían encontrado contaminantes microscópicos descritos como en forma de aguja. Al final, se trataba de amianto. Es escalofriante pensarlo. Durante décadas, las familias confiaron en este producto, aunque Johnson & Johnson podría haber sabido que estaba contaminado con algo que podía matar. El largo periodo de latencia de las enfermedades relacionadas con el amianto, que a veces puede durar décadas, según diversas fuentes, incluido el Centro de Mesiloma, complica aún más el problema.
Piense en ello. Los mismos cánceres que están surgiendo ahora podrían ser el resultado de la exposición a ellos hace 10, 30 o 50 años, lo que hace que sea una pesadilla determinar la causa. El coste emocional para las víctimas y sus familias es inmenso. Imagínese que le dicen que tiene un cáncer mortal, no darse cuenta de que podría deberse a algo que se ha utilizado en la piel durante años. La sensación de traición, la ira hacia una empresa que antepone las ganancias a las personas, el miedo al futuro. Estas son las emociones crudas que alimentan las decenas de miles de demandas que se presentan actualmente contra Johnson & Johnson. En los tribunales de todo Estados Unidos, las mujeres y sus familias han contado historias de uso prolongado de talco para bebés, seguidas de un diagnóstico de cáncer devastador. Presentaron pruebas, incluidos documentos internos de la empresa y estudios científicos que intentaban vincular sus enfermedades a la contaminación por amianto de la charla de Johnson & Johnson. Y en algunos casos, han prevalecido. En un artículo de salud de la CNN sobre un caso histórico de 2017 en Los Ángeles, un jurado otorgó a una mujer $70 millones en daños compensatorios. Los daños compensatorios están relacionados con facturas médicas y otros costos sufridos por la víctima y la asombrosa suma de $347 millones en daños punitivos hacia la empresa. Básicamente, la cantidad destinada a castigar a la empresa. Pero incluso con vientos como esos, no puedes evitar preguntarte cuántas otras familias están ahí fuera sin saber si este poder que usaron les hará daño algún día. Ante una creciente ola de demandas y revelaciones perjudiciales, Johnson & Johnson ha negado sistemáticamente que sus productos de conversación causen cáncer y ha mantenido que su moderno polvo es seguro. Han gastado enormes sumas en defensa legal, desplegando equipos de abogados para defender su caso y cuestionar la evidencia científica presentada. Aún así, con miles de demandas presentadas y algunos grandes pagos ya realizados, cada vez es más difícil para la empresa mantener esa defensa. Las implicaciones financieras son enormes. Según Reuters, Johnson & Johnson reservó $3.900 millones solo en 2021 para cubrir los gastos relacionados con las demandas de tal, incluido un acuerdo de $2.100 millones con 22 víctimas de cáncer. Con decenas de miles de casos más pendientes, la posible carga financiera podría ser catastrófica. Con su futuro en juego, Johnson & Johnson utilizó un controvertido truco legal conocido como el Texas Two-Step, una estrategia que implica que una empresa cree una nueva empresa más pequeña. Y esta empresa más pequeña de Johnson & Johnson se llamó LTL Management. Y se creó para absorber la mayor parte de sus pérdidas monetarias en las demandas. El siguiente paso es que esa empresa más pequeña recién creada se declaró en quiebra, un proceso legal que se produce cuando una empresa no puede pagar sus deudas y cierra sus operaciones. Los críticos sostienen que se trata de una medida estratégica para proteger los activos de la gran empresa, Johnson & Johnson, aislando las demandas en una empresa más pequeña y financieramente más débil, aislando los pasivos en una empresa separada y financieramente más débil. La esperanza era limitar el daño financiero a la empresa matriz. En este caso, Johnson & Johnson. Para añadir otra capa de complejidad, Johnson & Johnson anunció en 2021 sus planes de dividir la empresa en dos entidades independientes. Una centrada en productos de salud para el consumidor, incluidas las demandas por hablar de ello, y la otra en productos farmacéuticos y dispositivos médicos. Aunque Johnson & Johnson afirmó que se trataba de centrarse en la innovación, muchos lo vieron como una forma de proteger su negocio farmacéutico de los crecientes costes legales vinculados a hablar de ello. La historia que se está desarrollando revela un contraste entre la imagen pública de Johnson & Johnson como una empresa solidaria y orientada a la familia y las agresivas tácticas legales y financieras que han empleado para gestionar las consecuencias del escándalo del talco. Proteger los beneficios manteniendo contentos a los accionistas parece más importante que enfrentarse a las víctimas y hacer las cosas bien. El escándalo del talco no es la única controversia que ha ensombrecido la larga trayectoria de Johnson & Johnson. Las demandas contra las grandes farmacéuticas por opioides, finales de la década de 2010, mostraron cómo empresas como Johnson & Johnson los promovieron. Los opioides son una clase legal de analgésicos que pueden provocar adicción debido a su potencia. Johnson & Johnson y otras empresas involucradas en las demandas por opioides restaron importancia a lo adictivos que eran y exageraron sus beneficios. Inquietante que los mayoristas de opioides siguieran con grandes envíos, pese a las alertas.
Algunos ejecutivos mostraron falta de empatía por los adictos. Las pruebas también sugirieron el papel de Johnson & Johnson en el suministro de ingredientes clave. Todo esto contribuyó a avivar la epidemia de opioides, que terminó con un acuerdo de $26.000 millones, pero los daños aún se están contabilizando. Johnson & Johnson se enfrentó a una gran controversia por la respuesta de la píldora antiesquicótica, un medicamento utilizado para tratar ciertas afecciones de salud mental como la esquizofrenia, el trastorno bipolar y algunos síntomas del autismo. Según un informe de USA Today, pagaron más de $2.200 millones para resolver las reclamaciones por marketing ilegal fuera de etiqueta. Esto se refiere a la práctica de promocionar un medicamento para usos no aprobados por las agencias reguladoras. En el caso de Johnson & Johnson, esto incluía el riesgo de marketing para ancianos y niños. El Departamento de Justicia declaró que Johnson & Johnson priorizó las ganancias sobre el bienestar del paciente, minimizando los riesgos a pesar de las advertencias de la FDA sobre accidentes cerebrovasculares en ancianos y problemas hormonales en niños. El acuerdo incluía multas penales y pagos civiles, junto con los cambios requeridos en las prácticas de marketing. Esto se suma a un caso de soborno en el extranjero de $70 millones denunciado por la Comisión de Bolsa y Valores de EU. En 2011, la SEC, el regulador del mercado financiero de Estados Unidos, que responsabiliza a empresas públicas como Johnson & Johnson, descubrió que las filiales de Johnson & Johnson, al menos desde 1998, presuntamente sobornaron a médicos públicos en Grecia, Polonia y Rumanía, y pagaron sobornos en Irak para obtener negocios ilegalmente. Johnson & Johnson se enfrentó a una crisis de salud pública en 1982 al retirar los 31 millones de frascos de Tylenol después de las muertes por Tylenol en Chicago, debido al envenenamiento por cianuro, un trágico incidente en el que algunas pastillas se mezclaron deliberadamente con un veneno mortal durante la producción del analgésico Tylenol. Su acción anterior fue aplaudida como un estándar de oro en la gestión de crisis corporativas, donde la empresa mostró una rapidez excepcional en la gestión de la emergencia de salud pública. Sin embargo, incluso esta gran acción de Johnson & Johnson no exime a la empresa del escándalo en curso del polvo de talco y los demás mencionados. La realidad es que Johnson & Johnson ha priorizado en ocasiones las ganancias y la protección legal por encima del bienestar de las personas que usan sus productos. Esta historia no trata solo sobre un polvo, trata sobre cómo la avaricia puede arruinar vidas silenciosamente, incluso para personas como nosotros. Durante años, el peligro se dejó de lado y mantener altos los beneficios parecía más importante que mantener a las personas a salvo. Esto no parece un error. Parece que la decisión se tomó a sabiendas, como sugieren cada vez más afirmaciones, y todas las maniobras y evasiones legales para proteger miles de millones mientras había vidas en peligro demuestran lo roto que puede estar el sistema. Entonces, ¿fue este un caso de negligencia grave o de avaricia poco ética? La respuesta para miles de familias ha sido una realidad devastadora. Crear videos que aborden temas importantes y a veces delicados como este requiere la atmósfera adecuada. Y ahí es donde entra Epidemic Sound. Tienes historias poderosas que contar e información crucial que compartir. Lo último que necesitas es un audio genérico y que distraiga, que aleje a tu audiencia de tu mensaje o te meta en problemas de derechos de autor. Olvídate de las complejas licencias y el miedo a las reclamaciones de copyright. Con Epidemic Sound, todo está claro y completamente cubierto. No se trata solo de ruido de fondo, se trata de liberar tu flujo creativo y transmitir tu mensaje con confianza, sabiendo que tu audio es tan profesional e impactante como tu contenido. Obtén acceso instantáneo a un universo de música y efectos de sonido libres de derechos de autor de alta calidad, todo al alcance de tu mano. Epidemic Sound cuenta con una asombrosa biblioteca seleccionada para proporcionar el fondo sonoro perfecto para cualquier momento. ¿Necesitas crear suspense que mantenga a los espectadores al borde de sus asientos? ¿Quieres un diseño de sonido impactante que resalte tus puntos con autoridad? ¿Estás listo para transformar tus vídeos de informativos a envolventes? Haz clic en el enlace exclusivo de la descripción a continuación para explorar las posibilidades ilimitadas del enorme catálogo de música y efectos de sonido de Epidemic Sounds. No solo mejores tus vídeos, enciéndelos. Desbloquea el universo de Epidemic Sounds y eleva tu narrativa ahora mismo a través del enlace que aparece a continuación. ¿Quieres más vídeos que expliquen lo que realmente está pasando en el mundo de los negocios? Pulsa el botón de suscripción. Activa las notificaciones para estar siempre al tanto. Gracias otra vez por el cariño en nuestro último vídeo.